3, 2, 1. Esto es AI The New Sexy. El futuro está aquí. El desarrollo de la inteligencia artificial tendrá un efecto en la sociedad y la economía mayor que la invención del fuego o la revolución industrial. Por eso, debes reinventarte. Este es el mejor momento para convertir la reinvención en un hábito porque, escúchalo bien, estamos viviendo en el futuro. En AI The New Sexy te llevaremos de la mano por este futuro. Podrás conocer el impacto de la inteligencia artificial en el día a día y los negocios. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio más de AI The New Sexy. En esta ocasión tenemos a una invitada que la verdad me ha dejado boquiabierta con todo lo que hace. En verdad es una eminencia la que vamos a tener aquí presente. Los estudios que ha realizado son impresionantes y la verdad es que yo quedé muy sorprendida y con muchas ganas de aprender más sobre su campo de estudio. Ella es la doctora Luz Angélica Caudillo Mata, quien comenzó su licenciatura en matemática computacional en la Universidad de Guanajuato en México. Luego obtuvo su maestría en Ciencias de la Computación y Matemática Industrial en el Centro de Investigaciones Matemáticas, también conocido como el CIMAT en México. Estudió también un doctorado en la Universidad de British Columbia en Geofísica y actualmente la doctora trabaja como científica de investigación y desarrollo en MDA, una de las empresas de tecnología espacial líderes en el mundo. Desarrolla algoritmos de fusión de sensores y aprendizaje profundo para llevar diversas aplicaciones de geointeligencia. Y yo sé que ustedes como yo se van a estar preguntando, oye, ¿pero qué es esto de geointeligencia? Entonces, pues nada, démosle la bienvenida a la doctora Luz Angélica. Y bueno, ¿qué tal, doctora? ¿Desde dónde nos escucha el día de hoy? Desde Vancouver, en Canadá. Desde Vancouver. ¿Y tú, Clau, desde dónde nos estás acompañando? Desde la Ciudad de México. Muy bien, pues mira, ya aquí tenemos a otra personita más en la Ciudad de México. Clau va a estar haciéndome compañía, preguntándole un par de cosas a Luz para conocer sobre su trabajo, conocer sobre los proyectos en los que están colaborando con la RIA. Y pues antes que nada, Luz, cuéntanos un poquito sobre ti. ¿En qué campos estás desarrollando trabajo o cómo te estás desarrollando ahorita? Bueno, pues primero que nada, muchas gracias por la invitación a ambas. Realmente estoy muy entusiasmada de platicar con ustedes y de compartir un poquito más de la experiencia y bueno, de contarles en qué andamos por acá. Bueno, yo primero me gustaría decir que soy mexicana, nací en León, Guanajuato. Hice mis estudios de licenciatura y de maestría en el CIMAT. Yo soy una matemática computacional de formación y me vine a Vancouver a hacer un doctorado en geociencias. Así que ahora, después de un doctorado y un postdoctorado en inteligencia artificial, trabajo como científica de geointeligencia o científica computacional en proyectos de geointeligencia en una empresa canadiense. Oye, y antes de saltar a otras preguntas un poco más profundas, ¿cómo es que decides estudiar todo eso? O sea, ¿cómo de repente a una niña se le ocurre a un adolescente decir voy a trabajar en sistemas computacionales y me voy a dedicar a fondo a esto? Lo pregunto porque hay también una audiencia muy joven que nos escucha, que a lo mejor todavía no sabe en qué especializarse o qué tipo de estudios superiores puede haber después de la universidad. ¿Cómo es que decides? ¿Qué es lo que te llama la atención sobre estos temas? Ay, pues mira, qué bonita pregunta, porque me haces remontarme al prehispánico, donde estaban como mis tiempos. Yo te voy a dar un poquito de contexto. En mi familia, que es bastante grande, no había realmente un científico. Yo creo que esta historia fue naciendo a partir de una experiencia que tuve en la niñez. Mi papá nos inculcó a mis hermanos y a mí de hecho, nos invitó a tomar cursos de ajedrez. Entonces, de hecho, yo empecé a jugar ajedrez desde muy niña, como a los 10 años más o menos, y me gustó tanto el ambiente que había, la persona con la que nos entrenaba y demás, tenía parejas de niños y niñas. Y yo creo que gracias al ambiente que se generó, estuvimos ahí como 10 años. Fuimos un grupo de 10 años, íbamos a torneos y demás. Él era un físico matemático. Y entonces, entre quieras que no, fue un poquito de coco wash que nunca me di cuenta, pero el ajedrez estaba haciendo esta idea de cómo planear y como que tu habilidad para resolver problemas se va afinando. Entonces, como que las matemáticas para mí
fueron algo que se dio más naturalmente. Cuando llegó el momento de tomar una decisión, pues para serte honesta, como cualquier niña de 17, 18 años, uno nunca sabe realmente qué va a estudiar, pero motivada por la experiencia que se me hacían o se me facilitaban las matemáticas, y en aquel momento estaba la onda de la computación, yo pensaba que iba a ser ingeniera en sistemas. Hasta que un día, por azares de la vida, haciendo un servicio psicopedagógico que tienes que hacer en la preparatoria, organizando folletos, me encontré uno que decía que si querías hacer cosas con cómputo y matemáticas, podías estudiar una licenciatura en matemáticas, en el Centro de Investigación en Matemáticas y la Universidad de Guanajuato. Entonces, para mí ese folleto fue como, ¿qué? ¿Se puede hacer eso? Yo no sabía que se podía hacer esa combinación de cosas. Entonces, pues me entusiasmé muchísimo. Mi papá siempre me ha apoyado muchísimo, entonces quiero decir esto porque no es que me desmotivó, pero sí estaba poco preocupado, porque me dijo, ¿qué hace un matemático? ¿No? O sea, hasta esta fecha cuando tú dices, pues, ¿qué hace un matemático? Mi papá es maestro, mis papás los dos han trabajado en el sistema educativo en la secundaria, y ambos siempre me han dicho que uno tiene que hacer su carrera lo que le apasione, que tiene uno que tener vocación. Entonces mi papá sí fue muy consciente de decirme, mira, tú sabes que yo te apoyo en lo que tú quieras, pero si quieres ser maestra, pues a lo mejor vete a la normal, no va a haber mucho dinero, va a ser muy gratificante. Entonces, si esto es lo que quieres, pues esto es lo que nosotros hacemos. Pero piénsalo, o sea, vamos a ver. Entonces fuimos a investigar qué hacía un matemático, y va mi papá y yo a ver qué hacían en la Facultad de Matemáticas de la Universidad de Guanajuato, en colaboración, te digo, con el Centro de Investigación en Matemáticas. Y pues ahí platicando con algunos investigadores nos explicaron, a mí me vendieron la idea de que con cómputo y matemáticas, si tú aprendías eso, podías hacer muchas cosas. Y pues sí, estoy muy feliz de reportar ya, después de 17 años de andar en este mundo, que sí es cierto. Entonces ha sido una historia muy bonita, que si quieren les platico más detalles, pero creo que eso resuelve. Creo que se dio, y creo que estoy muy afortunada, o sea, muy agradecida con la vida, porque realmente ha sido, mi carrera siempre está guiada por la pregunta de cómo puedo usar cómputo y matemáticas para resolver problemas que beneficien a la sociedad. Y de poquito en poquito ahora la pregunta es cómo desarrollamos tecnología para resolver problemas que tengan elementos computacionales y matemáticos, y ahora geocientíficos, para beneficiar a la sociedad. Me encanta cómo dijiste al inicio de cómo ser científica, porque normalmente no es como que a los matemáticos o científicos de datos, a pesar de que lo traen el nombre, nos tomen como científicos, ¿no? O sea, tú hablas de un biólogo y dices, sí, claro, es un científico, alguien de una bata blanca que hace experimentos, pero en realidad las matemáticas y las ciencias computacionales también nos hace científicos, y tal cual, como tú lo dices, 18 años después hemos confirmado la hipótesis de que se puede trabajar en esto en muchos campos. Ay, pues sí, Frida, ha sido realmente muy, muy bonito ir descubriendo esa carrera, y sí, claro que sí, te cuento, o sea, creo que hay un espacio y hay una cabida para todo, independientemente de lo que desees hacer. Si después de que estudias matemáticas, que por cualquier razón terminas siendo otra cosa, o sea, creo que la formación que te da tener una carrera analítica es básicamente un entrenamiento para poder enfrentar problemas, diseñarlos, partir la complejidad, analizarlos de diferentes perspectivas, combinarlos, organizarlos, estructurarlos, jugar con ellos, y independientemente del contexto del cual sea el problema. Y bueno, obviamente si uno termina haciendo cosas con computacionales, pues ahí va uno agarrando herramientas. A mí me llama muchísimo la atención, Luz, lo que mencionas de principalmente las matemáticas. Creo que desde pequeños a muchos es como les da miedo, ¿no? Las matemáticas. Entonces, aquí tú lo fuiste relacionando tal cual como desde un juego, por así decirlo, que empezaste con el ajedrez y toda esta parte, lo vas relacionando y llegas a lo que es la inteligencia artificial. Y lo que más me llama de todo esto y que me gusta mucho es utilizar matemáticas, la parte computacional, la analítica y todo en beneficio de la sociedad, porque muchas veces la mayoría piensa de el utilizar todo esto es para
perjudicar de una u otra forma, pero no, ¿de qué manera para que los demás vean esta parte del beneficio a la sociedad, mezclando todas estas más las herramientas? Uy, qué pregunta tan bonita y también tan cargada, Claudia. Fíjate que ahí, mira, como en todo hay dos monedas, ¿verdad? O sea, realmente cuando uno va desarrollando tecnología, pues depende de las manos en las que caiga, va a tener un aspecto muy positivo, va a tener un aspecto muy negativo. Yo creo que en mi experiencia, mira, te voy a contar lo que yo aprendí en el doctorado. La razón por la que yo hice un doctorado después de la maestría, yo después de la maestría terminé y trabajé 4 años de desarrolladora de software. Entonces estaba muy feliz pues por utilizar los algoritmos que había aprendido a hacer y a desarrollar software pues para hacer transferencia de tecnología. De hecho, en el Centro de Investigación en Matemáticas, ahí trabajaba en el Departamento de Desarrollo de Software. Y siempre andábamos buscando y tocando puertas de, oiga, ¿no necesita una solución matemática que traduzcamos a software? Entonces, bueno, en una de esas vendimos un optimizador para diseñar casas y bueno, para mí fue súper emocionante ver cómo el trabajo que se había hecho en investigación se podía vestir con una interfase de usuario muy agradable de utilizar para que una empresa pudiese diseñar y optimizar techos que ellos pudiesen vender. De otra manera, un ingeniero civil tenía que hacer el cálculo por techo. Ellos tenían unos modelos y entonces de esta manera los configuraban y podían hacer la automatización del cálculo estructural para venderles a sus clientes. Y el sueño era que un cliente podía ir a la tienda y diseñarlo en tiempo real, ¿no? Entonces imagínate, pues para mí eso es decir, híjole, pues de esta manera pueden hacer viviendas más accesibles, viviendas tipo Lego que la gente pudiese comprar y además el dueño estaba muy interesado en brindar estética a las casas, ¿no? Porque muchas veces pues uno va haciendo su casa como va pudiendo, no necesariamente pensando en la estética y él pues siempre consideraba que las casas podían ser económicas y también estéticas para la belleza y él creía mucho en el poder que tenía tener un espacio estético para fomentar creatividad y demás. Entonces yo estuve muy feliz pues por hacer eso. Cuando decidí venir al doctorado, busqué un doctorado que tuviera un componente pues motivado por la industria, porque yo no necesariamente quería hacer un doctorado que fuese completamente teórico y entonces encontré un entorno bien padre para la gente que esté interesada en hacer combinaciones. Hay lugares donde se puede tener consorcios industria y academia. Entonces, cuando yo llegué encontré esos consorcios que estaban trabajando con las industrias mineras y petroleras para optimizar pues, los algoritmos necesarios para hacer simulaciones que pudiesen ayudar en la toma de decisiones de exploración de recursos naturales como petróleo, minerales, en fin, y también, bueno, de otras formas, agua, ¿no? Acuíferos. Y bueno, el desarrollo de la tecnología, en UBC yo realmente aprendí de muchos aspectos. Por un lado, estaba yo feliz de poder encontrar un lugar tan rico en las ciencias de la Tierra. Era como un playground de problemas donde uno pudiese utilizar la computación matemática para poder resolver problemas desde detectar earthquakes, monitorear glaciares, hasta poder hacer estos algoritmos súper complicados para poder hacer imágenes tridimensionales de la Tierra donde la gente pudiese decidir, ¿hacemos un pozo aquí o no? ¿O podemos monitorear cuántos recursos nos queda aquí o no? Y al mismo tiempo, siendo la universidad tan grande, me di cuenta, creo que por primera vez, de lo que significa trabajar también de ese lado, porque bueno, pues en México, no nos vayamos más lejos, en Guanajuato, las minas están siendo extremadamente explotadas, todos nuestros recursos se están yendo, entonces todas las comunidades que se dañan. Entonces dices, híjole, estás en un lado de la tecnología, donde por un lado sabes que esa tecnología que desarrollas está siendo pagada por gente que tienen, o por industrias que tienen mucho dinero, y que esos mismos principios los puedes utilizar quizás para monitorear cambios en el agua, que es una industria que no necesariamente tiene los mismos recursos. Entonces yo hacía las paces desde esa forma. Si estas herramientas las utilizamos en este dominio, va a servir para eso, pero esa misma tecnología puede servir también para esto, que puede ayudar, pues en algún momento se nos va a acabar el agua. Entonces, si podemos
encontrar acuíferos nuevos, monitorearlos, extraerlos. Obviamente no es tan trivial el traslado, hay que trabajar mucho y hay que entender muy bien el contexto. Entonces uno pues también tiene que hacer esa reflexión de ética y hacer esa reflexión de hasta dónde, cómo, ¿no? Y por eso yo creo que ahora estas conversaciones tan importantes en que uno al final del día utiliza esa capacidad en la que se va entrenando. Oye, y me llama mucho la atención este tema de que estudiaste o que te dedicas al tema de inteligencia geoespacial. ¿Cuáles dirías para la gente que no estamos familiarizados con esos términos o que nunca habíamos escuchado hablar de la inteligencia geoespacial? ¿Cuáles dirías que son los casos de uso más comunes de la inteligencia artificial ahí? ¿Cómo lo tangibilizamos? Qué buenas preguntas. Mira, uno de los casos, hay varios casos, pero generalmente lo que uno siempre está interesado es en medir cambios. Ese es uno de los casos de uso más útiles. Ahorita les digo unos ejemplos. Y, por ejemplo, también detección de objetos, clasificación de objetos y todo esto, con estos tres componentes pequeñitos. A ver, entonces la geointeligencia es combinar información geoespacial. ¿Qué es eso? Eso viene en diferentes formas. Pueden ser imágenes satelitales, pueden ser señales, o bueno, y no solo pueden ser imágenes tomadas a través del tiempo. Entonces, puedes tener en realidad como series de tiempo de fenómenos que estás monitoreando. Entonces, cuando tú quieres detectar cambios, imagínate que cuando tienes una foto y comparas con otra, una imagen satelital, por ejemplo, en el contexto de monitorear la naturaleza, podrías ver cómo está la deforestación, por ejemplo. O aquí en Canadá, una cosa que les interesa es cuál es el estado del hielo en el norte. Pues es un país tan enorme que no necesariamente va a haber unas estaciones monitoreando, entonces a veces lo monitoreo con imágenes satelitales. O, por ejemplo, ahora mismo lo hemos visto con el conflicto que está pasando en Ucrania, que puedes ver un montón de imágenes satelitales y ver qué está cambiando de momento a otro en rastrear toda la actividad. Entonces, geointeligencia es combinación de información geoespacial en el espacio y en el tiempo para poder racionalizar y analizar fenómenos o clasificarlos de tal manera que te puedan ayudar a hacer toma de decisiones. Sí, suena súper denso porque obviamente cuando empezaste a hablar de imágenes, pues sí, cuando estamos hablando de inteligencia artificial suena muy común decir, bueno, vamos a analizar imágenes, pero hacer series de tiempo de imágenes y encontrar esos patrones en esas series de tiempo, me imagino que debe de estar complicado, ¿no? Ya tiene su nivel de complejidad muy elevado, o al menos así es como lo imagino. Claro que sí, Frida, y no solo imágenes, imagínate, son imágenes de diferentes satélites que registran diferentes cosas, combinadas encima con señales, por ejemplo, de otro tipo de sensores que están en el espacio, y a partir de eso generas como un entendimiento de cierta situación. Combinar todas esas mediciones involucra un montón de herramientas muy bonitas, estadísticas, en machine learning, digamos, de visión computacional, de medición de incertidumbre. Entonces es realmente una aplicación muy completa donde tú puedes meter diferentes algoritmos para al final del día hacer un análisis más completo que responda a ciertas preguntas. Wow, Luz, suena como, me quedo asombrada, la verdad es que me llama muchísimo la atención y me encanta escuchar todo esto, porque, por ejemplo, ahorita estas aplicaciones las puedes utilizar, ya sea, como bien mencionas, para partes de deforestación, cómo nos vamos acabando el planeta, o también puede ser cómo podemos ir previniendo muchísimas cosas. Entonces, esto también no solo, o sea, digamos que con la ayuda de satélites y todas estas fotografías que se tienen incluso en otros planetas, también podríamos tomar toda esa parte, ¿no? No sé si mira qué buena pregunta, no sé si en otros planetas tengamos ya satélite, pero en la Tierra, o sea, en nuestra Tierra, sí que tenemos una variedad
de diferentes satélites. Y en la última década, la cantidad de satélites que se están lanzando es exorbitante comparado con las décadas anteriores. Ahora, en realidad, bueno, no sé si han visto, en el último año incluso la NASA ha estado ahí posteando todo el movimiento que está pasando en el espacio, que incluso hace 5 años no teníamos tanta actividad en ese espacio. Ahora estamos en la época en la que el espacio está por primera vez en ese contexto donde se está comercializando. Sí, en no, muchos aspectos. Nosotros ahorita ya imaginándote trabajando para la NASA con toda esta información satelital, me pasó lo mismo que Clau, que empecé a imaginar así de, no, pues si haces imágenes satelitales, seguramente ya casi descubriendo vida en otros planetas, ¿no? pero sí, Bueno, siento que los alcances son muy, muy amplios, ¿no? sí, definitivamente. Afortunadamente la empresa donde trabajo es una empresa canadiense. Canadá tiene un programa espacial bastante robusto y avanzado. La empresa donde trabajo, por ejemplo, fue la que manufacturó el brazo robótico de la Estación Internacional Espacial. Y entonces ahora, por ejemplo, es la empresa que va a manufacturar el brazo robótico que va a la otra estación que va a orbitar alrededor de la Luna. Entonces, bueno, sí trabajamos con la estación canadiense espacial. Y sí, hay un montón de aplicaciones súper interesantes que tienen que ver con, digamos, la observación terrestre, pero también con condiciones específicas en el espacio. Oye, y ahorita que hablas justamente de la empresa en la que trabajas, ¿cómo es que llegas a trabajar en el extranjero? O sea, porque también creo que es un tema de interés para muchos de nosotros. ¿Qué tipo de oportunidades hay en México, tanto para tener educación fuera del país en estas industrias o para trabajar fuera? ¿Qué tipo de oportunidades son las que has ido encontrando o han sido cosas que se han ido dando por casualidad o verdaderamente hay programas que puedan ayudarnos a lograr esto? Bueno, quiero empezar diciendo que en México, en realidad, la educación que yo recibí en México, tanto de licenciatura como en cómputo, creo que fue fundamental. Me dio una base muy, muy sólida en computación matemática para poder expandirla. Yo siento que realmente los fundamentos que yo pasé y que traje de México han sido la tabla que me ha permitido poder ahora enfocarme en aplicaciones. En ciencias de la Tierra. Yo realmente, en ciencias de la Tierra, una vez que lo encontré, creo que es tan rico, tan diverso, es un campo enorme con datos, con modelos físicos complejos, con modelos de datos complejos, y en este momento donde tenemos tantos sensores para monitorear tantas cosas, creo que es un campo muy interesante para gente que quiera explorarlo. Pues bueno, en realidad empezó porque me vine a estudiar un doctorado aquí. Para mí, bueno, y también en cierta forma, porque para mí siempre ha sido fundamental ver que lo que yo aprendo va a servir para algo. Lo primero, creo que una cosa que salió muy bien fue encontrar un doctorado que me diera las tablas para poder tener como un pie en aplicaciones industriales y otro pie en hacer ciencia de alto nivel. Y creo que eso me dio mucha visión de cómo se hace investigación y desarrollo con ese sabor. Y a partir de ahí, pues uno fui ganando experiencia en la situación y pues también en cierta forma, pues ahora sí que conectar con la gente que hace este tipo de cosas, preguntar si había oportunidades por ahí. Y bueno, otra cosa que sí creo que es importante mencionar es que, mira, hace 10 años que no sé muy bien cuál es el estado de las circunstancias en México, entonces no sé cuántas oportunidades haya para hacer este tipo de cosas. Recientemente me enteré que hay el Centro Geo, me parece que hace cosas relacionadas con geointeligencia, entonces en México quizás ese puede ser un centro donde uno puede haber, no tengo ningún contacto, pero simplemente me enteré que había ese centro y tengo curiosidad, así que si alguien nos puede contar en la audiencia, a lo mejor podemos aprender más y estaría muy padre. Aquí en Canadá lo que yo les puedo compartir es que Canadá tiene ciertas áreas muy específicas. Inteligencia artificial es uno de esos programas prioritarios. Y desde esa perspectiva hay muchos trabajos en ese espacio. Creo que salieron dos cosas muy bien. Una, que cuando me vine a estudiar para acá,
es relativamente fácil quedarse con un posgrado en STEM, digamos. Y el otro es que lo que estudié resultó que estaba justo tomando, digamos, vuelito para poder aprovechar la ola. Es grandioso, Luz. Y de hecho, de toda esta parte, voy a ir girando un poquito en este sentido porque por lo que nos has platicado, también aquí ya voy a la parte de la RIA. Entonces, tú como parte de la RIA, eres la que también está en la parte de los círculos comunitarios o lo que conocemos como los circos. De aquí, ¿qué nos puedes platicar qué son los circos? ¿Cómo se llevan? ¿Es un espacio para quiénes? Por ejemplo, de todo lo que nos platicas de la gente con la que te vas relacionando y todas estas áreas para darlas a conocer. Uy, gracias Claudia por esa pregunta. Mira, los circos son los círculos comunitarios. Y los círculos comunitarios son un espacio de colaboración donde gentes de diferentes sectores y disciplinas pueden empezar a tener diálogos en relación a un tema que a ellos les interese, pues para generar colaboraciones, conocer unas áreas de la otra, en fin, para intercambiar perspectivas. Nosotros creemos que a través de los circos, la RIA también puede cumplir su misión de articular la inteligencia artificial en Latinoamérica y también un poco incrementar el nivel de conocimiento de toda la comunidad en cómo la inteligencia artificial está siendo adoptada, desarrollada, aplicada en diferentes ámbitos. La diferencia de los circos con digamos, tener un ponente o invitar a invitados es que está propuesta por miembros de la comunidad para la comunidad y tiene un formato que nosotros esperamos ser altamente interactivo. Por mencionarles un ejemplo, los circos los empezamos hace 2 años, cuando estábamos híbridos. Entonces el formato que les voy a contar es algo que vimos que funciona para híbridos, remoto. El formato que les voy a contar es algo remoto, pero en persona puede ser diferente. Digamos, la idea es que tengamos 30 minutos donde, digamos, una persona que trabaja en la academia, otra persona que trabaja en el gobierno, otra persona que trabaja en la industria, vayan y discutan sobre un tema en particular. Por ejemplo, Claudia organizó uno de esos circos recientemente, en cómo utilizar la inteligencia artificial en el campo de las finanzas para detección de fraude e incrementar la seguridad. Entonces, la idea es que desde el momento en el que se genera la idea de crear un circo, el organizador empiece a conectar gente de diferentes sectores, a hacer lluvia de ideas de cómo podemos abordar el tema de tal forma que sirva para todos. Se discuten esas 3 perspectivas de cómo en cada sector lo van haciendo, de qué ángulo lo están abordando. Y la siguiente media hora es una sesión moderada, digamos, de preguntas y respuestas con la gente que atendió el circo. Y bueno, idealmente al final también se termina con una llamada de acción. Entonces creemos que a través de ese formato la gente puede empezar a tener esas conversaciones, a enterarse de cómo es que cierto tema está siendo explorado, estudiado, desarrollado en ese contexto. Tenemos 3, digamos, áreas, digamos, inteligencia artificial en la sociedad. Una de esas cosas podría ser como, por ejemplo, cómo desarrollamos un laboratorio de inteligencia artificial en una comunidad rural. Luego tenemos inteligencia artificial en la práctica y en la teoría, que tiene que ver como, por ejemplo, ¿cómo harías reproducible tu trabajo de Machine Learning? O tenemos la inteligencia artificial más, digamos, científica. En mi caso es cómo la inteligencia artificial ha cambiado el mundo de la geointeligencia a partir de que se desarrolló, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues vamos seleccionando esos temas y bueno, lo que hemos visto es que ha sido un programa que a la gente le ha llamado la atención porque pues ellos forman en cierto sentido, ellos van y proponen los temas que ellos quieren hablar y para nosotros como miembros de la RIA es más que motivador porque también nos permite ver qué es el tipo de cosas que le interesa a la comunidad. Y también lo tomamos como retroalimentación para poder seguir diseñando la reunión en futuras emisiones, por ejemplo. Entonces, los circos al final del día son un espacio de colaboración entre diferentes sectores y disciplinas propuestos por miembros de la comunidad para los miembros de la comunidad.
Oye, está increíble, no sabía que eso existía y pues la verdad se me hace un espacio muy, muy interesante donde podemos colaborar, donde podemos sumar y donde podemos aprender muchísimo. Hay veces que la misma industria de la inteligencia artificial, cuando yo empiezo a hablar de estos temas, termino citando a las mismas personas o nos terminamos topando los mismos con los mismos, ¿no? Entonces este espacio también me parece muy bueno para justamente conocer quién está en cada lugar, por ejemplo, quién está dentro del sector privado, dentro del sector público, quién está en la industria de las finanzas, en medicina. Creo que, digo, la invitación, igual yo también se las hago, me voy a tomar el derecho de hacer la invitación a todos los Claro que sí, que nos Frida. están escuchando, porque es una súper oportunidad de tener prácticamente una audiencia curada de personas que vale la pena conocer, ¿no? Y con las que vale la pena colaborar. Entonces, pues suena súper interesante. El tiempo ya se nos está acabando, entonces me gustaría que nos comentaras dónde podemos leer un poco más de tu trabajo, leer un poco de tus investigaciones, conocerte un poco más de lo que haces, porque me has dejado, digo, a mí y seguramente a toda la audiencia nos has dejado muy picados con el tema, entonces que nos pases también tus redes sociales para conectar. Claro que sí, claro que sí. Bueno, a mí generalmente me gusta conocer más colegas, sobre todo si son latinos o latinas que están interesados en cosas de STEM. Me gusta mucho compartir un poco la experiencia que he ido aprendiendo, algunas cosas que me han servido, otras que no. Si les puedo ahorrar el tiempo a algunas personas, así que claro que sí. Yo generalmente estoy muy activa en Twitter. Entonces ahí me pueden encontrar en La Caudillo Mata, de Luz Angélica Caudillo Mata, La Caudillo Mata. Ahí Qué yo creo que es rudo de las escucharme. mejores. Ah, está súper bien. Lo vamos a dejar también en la descripción. Me parece bien, Frida. Muchas gracias. Y bueno, ahí tengo, digamos, algunos links a donde se pudieran ir y mi página web es un trabajo en progreso, pero también la pondré y también será la caudillomata, espero.com en algún momento. Muy bien. Clau, ¿algún comentario más que quieras dejar por acá? Pues recordarles que tenemos nuestro evento este año de la RIA para que se inscriban, para que atiendan, aquí como bien mencionó Luz, la parte de los circos, para que manden sus propuestas también. Recuerden que es una sesión, bueno, son varias sesiones interactivas y pues síganos en las redes, en las colaboraciones que tenemos con AI de New Sexy en los podcasts y estamos en ria.org, en Instagram, en Twitter y también en LinkedIn también nos pueden seguir y en Facebook. Perfecto, pues ha sido un placer compartir este espacio con ustedes, como siempre un gustazo y pues nos seguimos escuchando en los siguientes episodios. Muchas gracias Luz, muchas gracias Clau, nos estamos escuchando. Mil gracias a ustedes por la invitación y el tiempo y el interés, les agradezco muchísimo y a la audiencia también por su tiempo. Muchas gracias a todos.